Hola chicos, ¿qué tal? Gracias por venir a clase. Empezamos tema nuevo, el tema 4 de las sucesiones para tercero de la ESO. Pero antes de empezar con la práctica, vamos a repasar un poco lo que es una sucesión. Fijaros en esta serie de números. Como veis, es una secuencia de números que están ordenados. ¿Por qué están ordenados? Porque los podemos numerar. Sabemos perfectamente que este número 3 es el primer número de la serie, el -6 es el segundo número, el 12 es el tercer número y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es una sucesión? Esta serie de números es una sucesión porque es un conjunto de números, es una secuencia de números en los que se encuentran ordenados. De manera que cada uno de los elementos de esa sucesión se le llaman términos. Los podemos encontrar con el primer término, el segundo término, el tercer término. Se encuentran expresados con una letra y un subíndice. Cada uno de los términos se encuentran expresados con la letra A y un subíndice. Y el subíndice nos está indicando el lugar que ocupa cada uno de esos términos. Por lo tanto, el A1 será el primer término. Cuando nos encontremos A1 está representando al primer término. ¿Cuál es el primer término en esta sucesión? El primer término en esta sucesión es el número 3. Así, el número -6 será el segundo término, será A2. Si, por ejemplo, queremos buscar el término que ocupa el quinto lugar, el A5, nos encontraremos con que es el número 48, o sea, el número que ocupa el lugar quinto. Y así nos pasaría con cada uno de los términos de la sucesión. También nos podemos encontrar con A(n). A(n) ¿qué significa? A(n) es el término general. ¿Y qué es el término general? No es más que una expresión que representa a un término cualquiera de la sucesión. Así, por ejemplo, si tenemos la siguiente expresión, A(n) es igual a 2n más 1. Esto es el término general de una sucesión. Con este término general podemos averiguar cada uno de los términos de dicha sucesión. ¿Cómo los calculamos? Pues si nosotros queremos calcular, por ejemplo, el A1, o sea, el primer término de la sucesión, de esta sucesión en concreto, que aquí se encuentra representado el término general. Entonces, el A1 sería sustituir las n por 1. Sería 2 por 1 más 1. Todas las n que nos encontremos las sustituimos por 1. Y el 1 nos está indicando el lugar de la sucesión. En este caso, el primer número de la sucesión. Y sería 2 por 1, 2, más 1, 3. Ya sabemos que el primer término de la sucesión sería el número 3. Si queremos calcular el segundo término, pues sería siempre sustituir las n por el lugar que queremos buscarle el término. 2 por 2, 4, más 1, 5. Entonces el 5 es el segundo término de la sucesión. Y así lo haríamos con todo. Con el A(3), pues 2 por 3, más 1, 2 por 3, 6, más 1, 7. Sería el séptimo número. Y así sucesivamente. Si queremos, por ejemplo, calcular el A(10), o sea, ¿qué término es el que ocupa el lugar 10? Pues lo sustituimos por 10, sería 2 por 10, que sería 20, más 1, 21. Y ahí nos encontraríamos con el número 21. Y así, sucesivamente, estaría representada la sucesión. Normalmente en las sucesiones cada término se obtiene siguiendo unas determinadas reglas. Si nos fijamos en el ejemplo que teníamos al principio, vemos que cada uno de estos términos vienen de multiplicar por -2 el término anterior. Así que si yo el 3 lo multiplico por el número -2, me saldría -2 por 3, -6. Si el -6 lo multiplico por -2, -2 por -6 me saldría 12. El 12 por -2, -24. Como veis, cada número viene de multiplicar por el -2. Entonces, la regla que se le está aplicando a esta sucesión es multiplicando por -2. De ahí se va sacando cada uno de los términos.
pero las reglas pueden ser muy diferentes. Así que, por ejemplo, si tenemos esta sucesión, vemos que, voy a cambiar de color. Vemos que sabemos solamente de la sucesión, sabemos los dos primeros términos, el 1 y el 2. Y ahora para calcular el tercer término de la sucesión, lo calculo sumando estos dos primeros. Yo cojo, le sumo estos dos, 2 más 1, y así obtengo el tercer término. Para obtener el cuarto término, lo que hago es que sumo los dos anteriores. 3 más 2 sería 5. Si quiero calcular el siguiente término, pues sumo los dos anteriores. 5 más 3 sería 8. Y así voy calculando con la suma de cada uno de los anteriores. Entonces, ¿qué regla es la que estoy aplicando aquí? Pues la regla es sumando los dos anteriores. Y esa es anteriores. Entonces, esa es la regla que le estoy aplicando para calcular los términos de esta sucesión. Si nos fijamos en otro ejemplo, el C concretamente, el ejemplo C, yo tengo el 3 y 2. Yo tengo este primer término y este segundo término. ¿Qué es lo que hago con ellos? Pues en vez de sumarlos, los puedo restar. Si yo me pongo a restar, 3 le quito 2, me quedaría 1. La regla que le voy a aplicar es, en vez de sumar, restarlo. Si yo ahora le resto el 2, le quito 1, me saldría 1 y calcularía el siguiente término. Si ahora le resto al 1, le resto 1, me saldría 0. Y ese sería el siguiente término de la sucesión. Y así me iría calculando cada uno de los términos de la sucesión, restando los dos anteriores. Entonces la regla que le estoy aplicando es restando los dos anteriores. Como veis, las reglas pueden ser muy diferentes unas de otras. Esta aquí es una progresión geométrica. Ya en los próximos capítulos vamos a trabajar lo que son progresiones aritméticas y lo que son progresiones geométricas. Estas, para calcular en los términos generales, los podemos aplicar aplicándole unas fórmulas que las vamos a ver en los siguientes capítulos. Pero aquí, en esta, no son ni progresiones geométricas ni progresiones aritméticas. Se están calculando cada uno de esos términos, se están calculando a partir de los anteriores. Entonces, ¿cómo se llaman este tipo de sucesiones? Este tipo de sucesiones se llaman sucesiones recurrentes. Sucesiones recurrentes. ¿Y por qué se llaman sucesiones recurrentes? Porque se obtienen los términos a partir de los anteriores, es decir, que el término general está expresado en función de los términos anteriores. Ahora vamos a hacer, ya una vez que tenemos un poquito la teoría clara de las sucesiones, lo que es una sucesión, lo que son los términos de una sucesión, el término general, lo que vamos a trabajar es una serie de ejemplos de sucesiones en las que vamos a calcularle su término general y qué ley es la que se le ha aplicado para llegar a ese término general. Bueno, ahora aquí nos encontramos con un ejercicio en el que tenemos 3 sucesiones y nos está pidiendo que averigüemos el criterio con el que se ha formado cada sucesión, que le añade 2 términos más y encuentra su término general o forma recurrente con la que se obtiene. Nos está pidiendo de cada una de estas 3 sucesiones 3 cosas. El criterio por la que nos hemos basado para llegar a su fórmula, a su término general o forma recurrente, y una vez que ya sabemos la fórmula, el término general o la fórmula recurrente, nos pide que calculemos 2 términos más. Bueno, pues primero tenemos este ejemplo de sucesión y nos tenemos que fijar en cada uno de sus términos. Tenemos 2, 4, 8, 16. Si nos damos cuenta, aquí tenemos, si ponemos 2 elevado a 1, me saldría el número 2. Este 4, si lo descompongo, es 2 al cuadrado.
El 8, si lo descompongo, sería 2 al cubo. 2 por 2, 4, por 2, 8. Y el 16, si lo descompongo, es 2 a la cuarta. 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16. Como veis, tiene un criterio. ¿Qué criterio es el que tiene? Pues que cada número de cada término es el número 2 elevado al lugar que le corresponde cada término. Si os fijáis, este número le corresponde el primer término, este número le corresponde el segundo término, este número le corresponde el tercero y este número le corresponde el cuarto. Entonces, ¿el criterio cuál es? Porque cada número es el 2 elevado al lugar que le corresponde a cada uno de los términos. Ese sería el criterio. No lo voy a copiar aquí para que no me ocupe mucho espacio. Pero ese sería el criterio por la que nos estamos basando en esta sucesión. Entonces, ¿cuál será su término general? Pues su término general sería a sub n sería igual a ¿qué? A 2 elevado a ¿qué? A n, porque el 1, el 2, el 3, el 4 se refiere al lugar de cada uno de los términos. Entonces este sería el término general, la fórmula del término general. Una vez que ya la tenemos, nos está pidiendo que calculemos dos términos más. Si ya aquí tenemos el número 16, si yo ahora quiero calcular, este es el que ocupa el lugar cuarto, si yo quiero calcular el lugar quinto, será 2 a la quinta. Y 2 a la quinta sería 2 por 6, 12, por una 2 y una 3. Sería el número 32. El 32 sería el A sub 5. Si yo quiero calcular el A sub 6, el A sub 6 será 2 elevado a 6, que sería 2 por 2 por 2, 6 veces. Y sería el número, o bien el último, multiplicado por 2. Sería 2 por 2, 4, 2 por 3, 6. Sería el número 64. Ya tendríamos los dos números calculados. Si nos fijamos en el segundo ejemplo de sucesión, vemos que este 4 lo puedo poner como 2 al cuadrado, 2 al cuadrado es 4, este 9 sería 3 al cuadrado, 3 por 3, 9, el 16 lo puedo poner como 4 al cuadrado, 4 por 4, 16, y el 1, como todos están al cuadrado, también lo puedo poner como 1 al cuadrado, 1 por 1, 1. Si os dais cuenta, cada una de estas potencias están elevados sus exponentes 2 y sus bases coinciden con el lugar que ocupa cada uno de los términos. Entonces, el criterio, ¿cuál sería? Pues que cada número es el lugar de cada término elevado a 2. ¿Eso cómo lo coloco? Pues yo lo puedo poner como que el término general, a su n, sería cada lugar de cada término elevado a 2. Y su fórmula del término general sería así. Una vez que ya lo sé, puedo calcular perfectamente cualquier término de la sucesión. Como me está pidiendo que calcule dos términos más, pues como tengo 4, puedo calcular el A sub 5 y el A sub 6. Yo puedo poner y calcular A sub 5, que sería 5 al cuadrado, 5 por 5, 25, y el A sub 6 también lo puedo calcular como, sustituyendo la n por 6, 6 al cuadrado, 6 por 6, 36. Y así calcularía los dos términos siguientes, que sería, por un lado, el siguiente sería el 25 y el siguiente sería el 36. Y así podría seguir calculando todos los que me pidiera de la sucesión. Si nos fijamos en el siguiente y el último ya ejemplo, fijaros, aquí tenemos una sucesión, yo tengo aquí 0, 1, 1, 2, 3, 5. Si observáis, si yo parto de estos dos primeros términos, del 0 y del 1, el 1 yo lo puedo conseguir trabajando, sumando estos dos. Si yo sumo 0 más 1, obtengo el 1. Si yo sumo 1 más 1, obtengo el siguiente, el 2. Si sumo 1 más 2, como veis, obtengo el 3. 3 más 2, obtengo el 5. Así iría sacando cada uno de los términos. Ya puedo sacar los siguientes que me faltan. El 5, sumando estos dos, 5 más 3, me saldría el número 8, que viene de sumar estos dos. Y si yo quiero
obtener otro más, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Si yo sumo estos dos, obtengo el siguiente de la sucesión. Y así trabajaría con todos los que me hiciera falta. ¿Qué fórmula? ¿Cuál sería su fórmula? Esta sería una sucesión recurrente. ¿Por qué es recurrente? Porque se obtiene cada uno de los términos, se obtiene de los términos anteriores. En este caso, de los dos anteriores. Entonces, para poder calcular su fórmula, tendríamos aquí a su n, entonces, el término general de esta fórmula sería, como viene de sumar los dos anteriores, si yo quiero calcular, por ejemplo, el a sub 3, el anterior será el 3 menos 1, sería el a sub 2. ¿Eso cómo lo represento? ¿Cómo represento el término anterior al que estoy calculando? Pues a sub n menos 1. Si yo quiero calcular el 3, este sería el 2. Si quiero calcular el 5, el anterior del 5 sería 5 menos 1, sería 4. Sería el a sub 4. Y así con todo. Como me viene la suma de los dos anteriores, pues este será el anterior de este más el anterior de este, sería quitándole uno más. Si tengo menos 1, llegaría menos 2. Este sería el término anterior de este. Yo creo que lo entendéis. Yo voy a calcular, por ejemplo, el a sub 3. Si el a sub 3 me viene del anterior, que es este, del n-1, más el anterior de este. Si le vuelvo a quitar 1, que es el que está antes, me saldría a sub n menos 2. Y esta sería la fórmula del término general para poder calcular estos términos. Para poder calcular el 8, pues 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este sería el a sub 7. El a sub 7, ¿cómo lo calculo? El a sub 7 sería con el 7 menos 1, que sería 6, más el 7 menos 2, que sería 5, el a sub 5. El a sub 7 viene de sumar el a sub 6 más el a sub 5. El a sub 7 viene de sumar el a sub 6 más el a sub 5. Y así iríamos calculando, en este caso sería el número 8. Y así calcularía el 13 calculando el a sub 8, que es la suma del a sub 7 más el a sub 6. Y me saldría el número 13. Bueno, este capítulo concretamente es una introducción un poco de lo que son las sucesiones y cómo llegar a buscar los términos generales o las formas recurrentes de cada una de las sucesiones. Ya en los próximos capítulos vamos a centrarnos en lo que es una progresión aritmética, lo que son progresiones geométricas y las fórmulas que le corresponden a cada una. Y vamos a hacer ejemplos con ella. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Como siempre, seguimos aprendiendo y avanzando juntos y nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.